Buenas tardes, profesor. Voy a explicar el funcionamiento del transistor BJT 2N3904. Acá tenemos el transistor BJ2N3903. Vamos a hacer unos cálculos para luego compararlo con el datasheet para saber si él está trabajando en su región activa. Procedemos. Primero calcularemos, vamos a calcular la resistencia Tb del circuito. La resistencia Tb que nos daría, primer paso, la resistencia Tb sería igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Sustituyendo los valores que lo tenemos acá arriba, colocaríamos 56 kilo ohmios por 8,2 kilo ohmios sobre 56 kilo ohmios más 8,2 kilo ohmios. Ese resultado nos da, haciendo la multiplicación, me da que me da 7,15 kilo ohmios. Acá tengo la resistencia Thevenin. El segundo paso, calcularíamos el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin nos indica que sería igual sobre la resistencia R2. Es igual a la corriente de entrada por la resistencia 2, que es donde cae el circuito, sobre la suma de R1 más R2. Sustituyendo estos valores, tendríamos 22 voltios, que es de entrada, que nos va a multiplicar por la R2, que vale 8,2, sobre la resistencia 1, que vale 56 kilos, por la resistencia 2, que es 8,2. Al efectuar todo este resultado, nos quedaría que el voltaje Thevenin es 2,8 voltios. Ese sería el tercer paso. Calcularíamos la corriente IB, la corriente base. Me dice que la corriente base es igual a el voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor sobre la resistencia Thevenin más el beta más 1 por la resistencia del emisor. Si sustituyendo estos valores, tenemos que tenemos 2,81, que es el voltaje Thevenin, menos el voltaje base emisor, que es 0,7. La resistencia Thevenin, que la tenemos que es 7,15. Como nos están dando acá que tenemos que el beta vale 90, y 90 más 1 da 91, que nos va a multiplicar a la resistencia de 1,5. Al hacer toda esa multiplicación, obtenemos que la corriente base es igual a 0,19 miliamperios. Acá tenemos la otra corriente. Paso 4. Para el paso 4 vamos a calcular la corriente del colector, que me indica que la corriente del colector es igual a el beta por
la corriente base. Sustituyendo estos valores tendríamos que el beta es 90 por 0,19, eso nos daría 0,17 miliamperios. Acá tenemos la corriente del colector. Quinto paso, vamos a calcular la tensión del colector emisor. En el quinto paso calculo la corriente del colector emisor, que me indica que es la corriente de entrada menos la corriente del colector, que me va a multiplicar a la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Sustituyendo estos valores, tenemos que el voltaje del colector emisor es igual. El voltaje lo tenemos 22 voltios, que es el de entrada, menos 17 miliamperios, que me va a multiplicar a la resistencia del colector, que es 6,8 kilovolts, más la resistencia del emisor, que me da 1,5 kilovoltios. Haciendo todos los resultados, me da que el voltaje del colector emisor es igual a 2,65 miliamperios. Acá tenemos el otro paso. Ahora vamos al paso 6. Vamos a calcular los límites de operaciones. Calculo los límites de operaciones, que me dice que la corriente del colector en saturación es igual a la corriente de entrada sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Sustituyendo estos valores, tendríamos que 22 voltios sobre 6,8 kiloohmios más 1,5 kiloohmios. Al realizar todas esas operaciones, me queda que la corriente de saturación es 2,65 miliamperios. Luego, el paso 7, calcularíamos su gráfica. Haríamos una gráfica para saber su región, en qué región está trabajando el transistor. Por acá abajo obtenemos el voltaje VCC, que es igual a 22 voltios. Por acá arriba tendríamos la IC. Acá nos daría una línea recta que pasará por acá. Ahora vamos a colocar nuestra gráfica, que indicaría que nosotros estaríamos por acá. Este sería la mitad, que daría aproximadamente calculado 11 voltios, y la IC de corte, que la tendríamos por acá. Acá tendríamos la IC de saturación, que nos da 2,65. Acá tenemos el punto Q. Como se da de cuenta, nuestro transistor está trabajando en su zona activa normalmente. Ahora, ya con estos datos obtenidos manualmente, vamos a hacer la comparación con el datasheet. Estos fueron los datos obtenidos manualmente, y estos los datos del datasheet, a dónde está su máximo. Como ve, se da cuenta, nuestro transistor está trabajando cómodamente bajo la premisa máxima de lo que representa el datasheet.
transistor está polarizado universalmente, como se debe ser, y está trabajando en su zona activa completamente. Sin más que explicarle, profesor, me despido.